Episodio 5. El susurro del agua. La punta del grifo va a la lluvia, escupiendo en el cristal de mi ventana. Goteo de los árboles. Hojas terrosas y empapadas. Splash splash charcos. Saltando en su camino a las escuelas. Onomatopeya. La formación o el uso de palabras que imitan los sonidos asociados al objeto o a las acciones a las que se refieren. La propiedad de una palabra de sonar como lo que representa. El agua tiene muchos. La relación interdependiente entre el agua y el sonido es fundamental para nuestra conexión y comprensión del agua. La lluvia golpea y tamborilea. Las olas rugen. El arroyo murmura y susurra. Los charcos de barro chapotean. Que está intrínsecamente entretejida en el propio código lingüístico de nuestra lengua. Muchos han explorado la poderosa conexión entre el sonido y el agua. Tenemos a Masaru Emoto y su estudio sobre el impacto del sonido en la estructura molecular del agua. Tenemos a los que les gusta jugar con la cimática. Tenemos a Peter Davey, un saxofonista, que inventó un dispositivo que hierve el agua con ondas sónicas. El uso innovador del sonido unido al agua parece no tener fin. Tanto es así que, en los últimos tiempos, los biólogos están descubriendo que el agua con ultrasonidos puede incluso tratar las infecciones más resistentes y curar heridas a gran velocidad. Y, en un futuro en el que el electromagnetismo se aprovechaba con la máxima innovación, el sonido y la frecuencia del agua tenían que tener un papel importante. Y, por supuesto, así fue. Querían que supiéramos que así era. Y no solo el agua aquí en la Tierra. Nos decían que mirásemos hacia arriba y por encima. Querían que supiéramos que lo que habían logrado aquí en la Tierra solo era posible porque habían estudiado lo que existía arriba. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo que se hiciera la luz. Y hubo luz. Y dijo Dios que hubiera un firmamento en medio de las aguas. Y que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento y dividió las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban encima del firmamento. Y fue así. Algunos criticaron la traducción de la Biblia del rey Jaime por el uso de la palabra firmamento. Pero, en el original hebreo, la palabra es raquia, que se traduce directamente como firmamento. En la nueva versión internacional, se llama bóveda. En la versión inglesa estándar, es una extensión. En la Good News Translation, es cúpula. Lo importante, sin embargo, es que, en todas las traducciones y en el original hebreo, la noción de firmamento, o bóveda, que separa las aguas de arriba de las de abajo, no cambia y permanece consistente. Hay agua por encima de nuestro reino. El telescopio es un instrumento interesante, a la vez un aparato de descubrimiento y un arma de engaño. Hay dos tipos principales de telescopio, el refractor y el reflector. Un refractor utiliza una lente objetiva, normalmente convexa. Y un reflector utiliza uno o una combinación de espejos curvos para reflejar la luz y formar una imagen.
Muchos telescopios reflectores utilizan un espejo cóncavo o un espejo parabólico. Así es como se ve un reflejo en estos espejos. Los ojos con los que nacemos y a través de los cuales vemos el mundo son lentes convexas. No vemos el mundo a través de reflejos de espejos curvos. Este es Júpiter, visto a través de un telescopio newtoniano reflejado. Y, a pesar de la ligera distorsión esférica causada por los espejos reflectantes, esto no es lo que la NASA nos ha mostrado. Tu mente ve inmediatamente un planeta, porque has sido programado desde tu nacimiento para asociar una imagen como esta con la noción de un planeta, del mismo modo que asocias la Luna con una bola de roca por defecto. Pero, como puedes ver aquí, tanto los telescopios difractors como los reflectores producen imágenes similares a las de la Nikon P900. Los objetivos Nikon han sido criticados por algunos astrónomos por carecer de la potencia necesaria para ver realmente las luminarias de arriba. Pero, como se puede ver aquí, no hay mucha diferencia entre el Nikon y ambos tipos de telescopio. Y, en cada uno, vemos que Júpiter está irradiando algún tipo de luz propia. Tanto los astrónomos aficionados como los profesionales presentan imágenes como esta. Pero, miren lo que sucede a continuación. Los astrónomos están utilizando un software de procesamiento de imágenes para convertir sus imágenes y filmaciones en bruto, que muestran un objeto circular en el cielo sobre nosotros, irradiando su propia luz, en un planeta al estilo de la NASA. Y este tipo de imagen adulterada y procesada no es lo que vemos con nuestros propios ojos a través de estas lentes. No estoy diciendo que esto sea un engaño deliberado. La astronomía es una práctica propia. Pero es muy importante no confundir nunca las imágenes y filmaciones muy editadas que recibimos con la realidad. Y también conviene tener cuidado con los que están siendo muy manipuladores. Suelen ser los astrónomos con sus patrocinios pagados de revistas y páginas web. También es importante tener en cuenta que lo que llamamos planetas no son realmente planetas. Son estrellas errantes. Y todas las estrellas errantes son de naturaleza similar a la Luna. A diferencia del resto de las estrellas sobre nuestro firmamento, su curso y recorrido sobre nosotros no es fijo y consistente. Sus trayectorias se desvían de las trayectorias concéntricas que el resto de las estrellas hacen constantemente alrededor de Polaris. Y la razón de ello es que no se encuentran dentro de las aguas más allá del firmamento. Son muy diferentes y su función es mucho más oculta. Y su significado para la vida aquí en la Tierra, mucho más importante de lo que creemos. Volveremos a la verdadera naturaleza de los llamados planetas y la Luna más adelante. Volviendo a las aguas. Arcturus es una de las estrellas más brillantes del cielo. Aquí está la impresión artística de la revista Science de la estrella. Y ahora, aquí está Arcturus, vista a través de un telescopio refractor. No hay ningún parecido.
Lo que vemos a través de esta grabación del telescopio es realmente similar a lo que vemos cuando se acerca a las estrellas de arriba con una potente cámara Nikon. Muchos critican un telescopio refractor porque puede producir aberración cromática. La aberración cromática es un fallo del objetivo para enfocar todo el color hacia el mismo punto. El resultado puede ser una franja púrpura. Y eso lo vemos aquí. Las fotografías pueden sufrir de aberración cromática. Curiosamente, la Nikon no produce la misma aberración cromática al acercarse a Arcturus. Por lo tanto, se podría decir que la Nikon es realmente más fiable y estable. Tanto a través de la lente telescópica como de la Nikon, Arcturus palpita, se desplaza, se ondula. Es una geometría danzante. Muchos saltarán de sus asientos y exclamarán, es por la distorsión atmosférica y la contaminación lumínica. Es porque Arcturus está muy lejos. Pero, si se trata de distorsión atmosférica, ¿por qué todas las estrellas muestran su propia geometría y patrones de luz únicos? Todas deberían distorsionarse de una manera consistente y unificada. No es una distorsión atmosférica. Las estrellas son focos de sonoluminiscencia en el agua. Se autoiluminan, irradiando su propia luz y frecuencias en las aguas de arriba. Nuestros propios ojos de lente convexa nos dicen que hay algún tipo de agua arriba. Lo vemos en las estrellas y cuando los cohetes golpean accidentalmente el firmamento. Y, como dije antes, el hecho de que los llamados planetas o estrellas errantes y la Luna parezcan esféricos no significa que lo sean. No son sinónimos de las estrellas del más allá. Son algo totalmente distintas. Nuestros avanzados predecesores querían que observáramos las estrellas. Querían que comprendiéramos que la vibración y la frecuencia electromagnéticas producen focos de sonoluminiscencia en las aguas de arriba. Lo señalaban porque querían que supiéramos que el agua era la clave para abrir el verdadero potencial de la energía electromagnética. Querían que supiéramos que, una vez aprovechada, la energía electromagnética etérea podría fusionarse con el agua para poder almacenarla y distribuirla. Y, una vez producida, el agua podía ser manipulada, mejorada y elevada a un nivel de nuevas posibilidades mediante el uso de la vibración, la frecuencia y el sonido, en sí mismo. Su civilización dependía de la industria de lo que llamaremos aguas vivas. Sus avances tecnológicos les permitieron transformar toda la Tierra en una red de energía. Pero esta red solo era posible gracias al agua. La civilización del futuro era un mundo electromagnético de agua. Los canales no son un gran secreto. Se encuentran en todas partes de nuestro reino, tanto en las grandes como en las pequeñas. La mayoría de los grandes canales de la Tierra están conectados con el océano. El agua salada es un excelente conductor de electricidad. El cloruro de sodio está ionizado. Tenemos el canal de Corinte, conectado al mar Egeo. Tenemos el canal de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. El canal de Suez conecta con el mar Mediterráneo. Y tenemos el canal del Volga-Don, que conecta el mar de Azov, el mar Caspio y el mar Negro con las principales redes oceánicas. Todos los canales construidos antes de la década de 1920 no fueron construidos por nosotros ni por los que aparecen en los libros de historia. Los heredamos. Y, aunque la narrativa oficial nos dice que el Volga-Don se terminó durante la década de 1950, su construcción comenzó en realidad en el siglo XVI.
Toda la narrativa que rodea la construcción de estos canales es puramente inventada. Y le mostraré cómo, mucho más adelante en nuestro viaje. Una vez que empiezas a prestar atención, se hace muy evidente que la mayoría de los continentes y países cuentan con una combinación de canales y ríos que abarcan la totalidad de la Tierra, en sí. Los ciudadanos del viejo mundo utilizan los océanos, los ríos, para crear una red de vías fluviales interconectadas que proporcionen agua a todas sus zonas habitadas. Para pasar tramos difíciles y mantener el suministro, construían acueductos y viaductos. A veces, estos se construían con el propósito de energizar el agua a su paso y hacia las diferentes áreas. Y es por eso que muchos fueron diseñados con estructuras de arcos simétricas. Los romanos no construyeron estas estructuras. Toda la infraestructura de tantas ciudades que se encuentran en nuestro reino está diseñada en torno a los sistemas de canales. Mira Ámsterdam, desde arriba. Las precisas líneas geométricas de la cuadrícula aquí no son carreteras, son canales. Y el único propósito era suministrar agua de una zona a otra. El agua se almacenaba y manipulaba para diversos fines en embalses, torres de agua, estaciones de bombeo, cisternas y otras estructuras. El agua también funcionaba para proporcionar el equilibrio necesario. Una compleja red de producción, distribución y consumo electromagnético generaría mucho calor y magnetismo. El agua proporcionaba, no solo un equilibrio de diamagnetismo, sino que también aseguraba que toda la red no se sobrecalentara. Al observar todos los magníficos generadores y otros instrumentos de energía del mundo antiguo, siempre podemos encontrar agua cerca, o los restos del almacenamiento de agua. A veces, esta se encuentra oculta principalmente bajo tierra. Muchos no se dan cuenta de que muchos de los llamados sistemas y embalses victorianos corren muy por debajo de muchas de nuestras ciudades. Y, otras veces, es un rasgo característico central de estas estructuras. Un ejemplo de ello es lo que los controladores han rediseñado como fosos de castillo. La red electromagnética de agua no era solo una versión energizada de lo que ya conocemos en nuestras ciudades y pueblos. Era mucho, mucho más. Era mucho más magnífica, impresionante y futurista de lo que podíamos imaginar. La red estaba conectada a centrales eléctricas más grandes, o lo que se denomina más apropiadamente estaciones estelares. A veces, se trataba de estaciones aisladas. Y, otras veces, comprendían ciudades enteras. Vamos a tener que volar a una mayor altitud para esto. Necesito mostrarte. Agárrate fuerte, ahora, y mantén los ojos abiertos. Miren.
La sola existencia, por no hablar de la construcción, de estas estructuras estelares está casi más allá de nuestra comprensión. Como has visto, se encuentran por todas partes en nuestro reino, con una consistencia geométrica invariable. Una maravillosa imposibilidad. Tal vez, tenían algún tipo de tecnología que les permitía ver enormes áreas de tierra desde arriba, mientras planeaban y construían. Nunca fueron fortalezas. Eso es un cuento de hadas inventado por nuestros controladores. La asombrosa precisión geométrica y la simetría de las estructuras estelares muy probablemente habrían funcionado para aumentar la potencia de los generadores y para eterizar el agua, o convertir el agua en agua viva energizada. Podemos ver, comparando algunos de estos lugares en ruinas y otros que quedaron un poco más intactos, que el agua habría estado presente en toda la estructura. Antes de que los controladores destruyeran y drenaran la mayoría de estas estructuras, estaban llenas de agua. Estaban conectadas a ríos y canales y a los océanos. Eran un componente clave de toda la red eléctrica. Las estructuras estelares son fractals de geometría simétrica, al igual que muchos de los techos de estos enormes generadores de energía. Y, al igual que los magnetrones y resonadores de cavidades acústicas, las paredes diagonales afiladas y simétricas habrían hecho que los iones vibraran perpetuamente. Los antiguos planos e ilustraciones que, sin duda, han sido editados o manipulados de una forma u otra, ofrecen sugerencias sobre lo compleja, integrada y esencial que era la geometría de las estrellas en toda la red. Mira a París, aquí. No es obvio a primera vista. Pero, si lo miramos más de cerca, nos damos cuenta de que la totalidad de París era, en sí misma, una estación estelar, o una ciudad estelar. Y, como todo lo construido en el viejo mundo, estas estructuras eran a la vez funcionales y una celebración de la fuente de su innovación. Mira de cerca la geometría de la estrella, aquí. ¿Puedes ver el parecido? El copo de nieve. ¿Recuerdas lo que ocurrió en el experimento de Masaru Emoto sobre el agua? La vibración etérea, expresándose a través de la estructura molecular del agua. Los del viejo mundo habían perfeccionado esta ciencia. Sabían que la clave para liberar el potencial del electromagnetismo era el sonido y el agua. Imagínate lo que fueron capaces de lograr. El sonido, la vibración y la frecuencia eran tan importantes para el éxito de su tecnología como el agua. Los del mundo antiguo no ocultaban su adoración por el sonido. Las huellas de este amor por el sonido están por todas partes. Estas estructuras eran, literalmente, instrumentos de poder o, como dijo Goethe tan sucintamente en otro lugar. La música es arquitectura líquida, la arquitectura es música congelada. Por eso tantos generadores, condensadores, centrales eléctricas e intermedios presentan agujeros, frontones, dentículos, hendiduras y una compleja ornamentación tridimensional. Eran aberturas estructurales para manipular las ondas sonoras, las vibraciones y la acústica. Para poder sintonizar la energía electromagnética en conjunción con el agua, de diversas maneras para lograr diferentes resultados. Eran similares a los instrumentos aerófonos como la flauta, la pipa, la flauta dulce, el fagot y la trompeta. El mundo antiguo veneraba la geometría de la estrella porque fue a través del estudio de las estrellas en las aguas de arriba que aprendieron el poder de fusionar el electromagnetismo, la vibración y la frecuencia con el agua, en sí misma. Todos ellos trabajan de forma armoniosa y concertada entre sí. Esta relación energética interconectada e interdependiente es lo que hace que las estrellas y toda la vida, en sí misma, sean posibles en primer lugar.
Mira un poco más de cerca la geometría danzante de las estrellas y su sonoluminiscencia más allá del firmamento. ¿Te recuerdan a algo más? Así es. Todos los magnetrones, o lo que hemos llegado a llamar rosetones, fueron diseñados para reflejar los patrones cimáticos de las vibraciones del éter en el agua. La artista Tanya Harris dio en el clavo en 2013 cuando se dedicó a estudiar y registrar la silenciosa frecuencia de resonancia de las iglesias. Colocando agua dentro de un altavoz pudo descubrir la geometría oculta de estas frecuencias resonantes. Los resultados mostraron que incluso el silencio dentro de estas estructuras producía fuertes patrones cimáticos. Y, de nuevo, ¿ves el parecido? Otros han aplicado la misma técnica y han estudiado los patrones cimáticos mostrados cuando las campanas repicaban dentro de las estructuras. Mira los patrones. Magnetrones. Esta es la razón por la que tantos magníficos rosetones se asemejan tanto a los patrones cimáticos. Por eso parecen las pulsaciones petrificadas de una estrella. Los techos enteros de muchas catedrales también reflejan esta geometría cimática sagrada. Por eso muchas estructuras contienen enormes campanas y relojes de repique. Las campanas de repique emiten potentes vibraciones y frecuencias que influyen en el suministro de agua de toda una zona. El sonido influía en la estructura molecular del agua, que se utilizaba para diversos fines. Y eso no es todo. Muchas de estas estructuras también albergaban otra maravilla del mundo. El rey del sonido. El órgano. ¿Se ha detenido alguna vez a observar algunos de los grandes órganos? No fueron construidos por gente corriente en los siglos XIX, XVIII, XVII y XVI. Al igual que las estructuras en las que residen, son una maravilla de elegancia y majestuosidad. El instrumento sonoro más potente del mundo. Las ondas sonoras específicas del órgano de frecuencias bajas y altas habrían permitido, sin duda, a los del mundo antiguo manipular la energía etérea de la forma que consideraran oportuna. Los rosetones de magnetrón que no habrían contenido vidrio amplificarían estas ondas sonoras que, a su vez, influirían en la estructura molecular y las propiedades del agua viva eterizada. Los órganos habrían tenido múltiples usos, quizás proporcionando a pueblos enteros frecuencias de resonancia específicas para la buena salud y la prosperidad. Las funciones específicas del órgano se han ocultado y ocultado deliberadamente a nuestro conocimiento. Curiosamente, la historia oficial afirma que los primeros órganos del mundo eran órganos de agua, en los que la fuente de energía que empuja el aire procede del agua de una fuente natural o de una bomba manual. Sin duda, una media verdad engañosa que disfraza la verdadera interacción del instrumento con el agua. Y, como dije antes, la mayoría de estas estructuras tenían zonas cercanas para almacenar y guardar grandes cantidades de agua. Muchas de las estructuras presentan cavidades subterráneas o enormes cisternas, algunas de las cuales han sido drenadas y otras se mantienen intactas. A veces, el sistema estaba situado aparte y fuera de la estructura. Los controladores han rediseñado muchas de estas zonas como baños romanos. Por eso la Catedral de Bath, en Inglaterra, está situada junto a las termas romanas.
El agua también se almacenaba en centrales de ladrillo rojo, condensadores o torres de agua, lugares rectangulares abiertos, pozos de depósito y pozos escalonados. Por ello, los pozos escalonados se construían con patrones geométricos precisos. También en este caso, las estructuras simétricas favorecen la oscilación o vibración de los iones. Mantenían el agua cargada electromagnéticamente. Y los acueductos y viaductos habrían funcionado de forma similar. Es probable que muchos de los enormes electroimanes que vemos esparcidos por nuestro reino se hubieran colocado a caballo del agua que pasa, como vemos en el canal del Volga-Don. Aunque es poco probable que el arco del Volga sea original y que muchos caminos propios se construyeran durante el gran reajuste, es probable que los herederos del siglo XIX recibieran instrucciones de drenar y rellenar muchos de los afluentes que antes llevaban agua. Por eso vemos fosos de castillos drenados y estaciones estelares. Tal vez, para eso se utilizó gran parte del barro sobrante que vemos durante este periodo. Tal vez, muchas casas y edificios fueron construidos con cámaras subterráneas para almacenar su propio suministro personal de agua viva. Y estas áreas fueron destruidas, rellenadas y ocultadas para siempre con grandes cantidades de barro durante el siglo XIX. El uso del electromagnetismo, las ondas sonoras y el agua habrían tenido infinitas aplicaciones y usos en el mundo antiguo, la mayoría de los cuales nunca conoceremos. Sin embargo, muchos restos estructurales ofrecen muchas pistas. La abundancia de notables, imposibles casas señoriales, salones y mansiones que se encuentran por todo nuestro reino apuntan a las prácticas agrícolas a gran escala del Viejo Mundo. Viajamos kilómetros para maravillarnos con su belleza y grandeza. Pero, más impresionantes que las estructuras en sí mismas, son sus jardines y sus huertos. Tenemos el Palacio de Versalles, el Palacio de Wesingen, el Palacio Real de Caserta, el Palacio de Nymphenburg, los salones y el Palacio de Herón. Aún hoy conservan gran parte de su esplendor y brillo. Pero es cuando observamos algunos de los antiguos planos de estos recintos cuando nos damos cuenta de lo ajenos que eran estos lugares. Nunca se construyeron para albergar a la élite. Eran las granjas de antaño. Mira los jardines. Son jardines temáticos. Incluso a partir de estos antiguos planos ilustrados, podemos ver lo gigantescas que eran estas granjas. Sistemas de redes microcósmicas que sugieren toda la red de energía más grande, en sí misma. Los jardines temáticos eran probablemente redes, cultivadas con el sonido y el agua viva, para cultivar hierbas alimenticias y quién sabe qué más. Incluso los científicos contemporáneos reconocen abiertamente que las ondas sonoras influyen fuertemente en el crecimiento de frutas, verduras y cultivos. Y, a día de hoy, algunas de estas estructuras conservan gran parte de su gloria cuando se ven desde arriba. El Palacio de Versalles, una maravillosa maravilla geométrica. Un conjunto de estructuras imposibles, extraordinarios jardines temáticos, sistemas de agua. Acerquémonos al Palacio de Versalles y echemos un vistazo. Un momento. Espera, ¿qué? Este no es el Palacio de Versalles. Realmente necesito arreglar esta cosa. Ha estado actuando mucho últimamente. ¿Dónde estamos? Un momento, reconozco este lugar. Recuerdos de hace mucho tiempo.
Esto es Chatsworth House en el Peak District, Inglaterra. Oh, bueno, esto debería servir. Vamos, veamos qué podemos encontrar. Nos dicen que Chatsworth House se terminó de construir en 1708. Su historia, al igual que la historia de todo el Peak District, es una invención, una completa mentira. El lugar ha cambiado mucho a lo largo de los años. Está situado bajo dos grandes masas de agua, el Emperador y el lago Suizo. El agua de los lagos se canaliza a través de un acueducto roto antes de caer 79 pies y serpentear suavemente por las colinas, en complejas vías fluviales, y desembocar en Chatsworth Estate. Las aguas alimentan los ríos y arroyos de los propios lagos de la finca a través de una serie de pistas y una multitud de complejos túneles bajo la finca y la propia estructura. Debido a la reconversión de la finca, gran parte de esto permanece oculto. Pero aquí se pueden ver claramente los túneles que serpentean hacia abajo. Es un sistema de agua interconectado. Los cursos de agua se convierten en cascadas en la impresionante rocalla antes de continuar su camino. Toda el agua se reúne en una pieza frontal central y rectangular que alimenta la fuente del Emperador. A continuación, el agua continúa bajo tierra hasta verterse en el río Derwent, un afluente del río Trent de 66 millas de longitud, que recorre el Peak District. Aunque gran parte de la finca se ha sometido a una seria restauración, que en realidad es una elegante palabra engañosa para designar el destripamiento y la destrucción criminal de la tecnología, hay muchos restos inquietantes de su antigua gloria. Es importante señalar que, a diferencia de muchos de los enormes generadores de energía, Chatsworth House probablemente estaba parcialmente ocupada, es decir, por agricultores. El motor central se encontraba fuera de la casa y posteriormente fue retirado y reutilizado como despensa para almacenar la caza. Esta magnífica y preciosa estructura habría funcionado como un pequeño generador, que también contenía un pequeño motor en su centro. Se reutilizó como establo. Está claro que los caballos del siglo XIX vivían mejor que la mayoría de la población. Más arriba, en lo alto de la colina junto al Emperador y el lago Suizo, podemos ver el condensador cuádruple o torre de agua. Esta fue reutilizada como torre de caza. Sin embargo, al recorrer los 105 acres de terreno, un visitante con ojos para ver podría descubrir algunas vistas inusuales, una de las cuales es el obelisco medio arruinado que se esconde en la maleza al pie de la colina debajo del lago. La historia oficial y controlada que reciben los visitantes cuando recorren Chatsworth omite convenientemente cualquier mención al obelisco. Porque, como ven, la torre de caza no era el único condensador de Chatsworth. Toda la finca necesitaba un almacenamiento constante de agua para cumplir con sus requisitos y propósitos energéticos. Hay muchas estructuras extrañas salpicadas alrededor que permanecen sin explicación. Y luego, está esto. La cascada, una verdadera maravilla. La cúpula, una serie de círculos toroides que se elevan para encontrarse con la cúpula de cobre más pequeña. Aquí se andan con cuidado, asegurándose de forzar una historia distorsionada. Pero, como siempre, no pueden evitarlo. Solo tienen que decírtelo de forma indirecta y controlada. Tal y como indica el cartel, se puede hacer que el agua fluya por el techo y salga por 13 caños.
Algunos de estos surtidores tienen la forma de inmaculados delfines de piedra y peces gigantes. Incluso hay chorros ocultos en el suelo, nos dicen. El agua se recibe de los lagos de arriba y se utiliza 2 veces más en su viaje para reunirse con el río Derwent, abajo, una vez en la fuente del césped del sur y otra vez el jardín privado del oeste. Pero, fíjate bien en lo que reconocen. Cada peldaño de la cascada es diferente al de abajo y al de arriba, para variar el sonido del agua que cae. Esto fue supuestamente construido en 1703. ¿Por qué un pueblo del siglo XVIII se preocuparía por variar el sonido del agua que cae? ¿Cómo es que tenían los conocimientos y habilidades para manipular el sonido del agua de esta manera? Y está por todas partes en la finca. Las vías fluviales, los arroyos y los ríos serpentean suavemente hacia abajo para descansar brevemente en estanques y lagos antes de continuar su viaje hacia el río Derwent. Su recorrido es uno de esos sonidos espléndidos. Al comenzar a recorrer los laberínticos pasajes de nuestra corrupta historia, se encontrará inevitablemente con las litografías, las representaciones, los grabados, las ilustraciones y las pinturas. Qué fácil es mentir cuando no hay pruebas fotográficas o visuales, solo interpretación artística. Hoy en día nunca aceptaríamos las ilustraciones como fuentes de información fiables. Entonces, ¿por qué las aceptamos como históricamente exactas? Y, aunque no son de fiar, dedicar algo de tiempo a hojear sus detalles puede aportar algunas ideas interesantes. Por ejemplo, la fuente de aquí parece muy desproporcionada. ¿Solía lanzar un chorro de agua más potente? Algunos dirán que es una exageración artística. Pero, si se indaga un poco más, se llega a saber que la fuente del emperador original, construida en 1843, podía lanzar chorros de agua a una altura de 296 pies. ¿Qué? ¿Cómo? Estamos hablando del siglo XIX. Y, como he dicho, no pueden evitarlo. Incluso la Wikipedia afirma que la fuerza del agua de la fuente encontró un uso práctico para generar la electricidad de Chatsworth. Ahí está, apenas escondida a la vista. Y, mientras seguimos navegando por estas pequeñas ilustraciones, nos topamos con ella. Un antiguo grabado de Chatsworth desde arriba. Miren el tamaño de esto. Jardines cimáticos. Filas e hileras de cultivos. Grandes masas de agua que ya no existen. Y, de nuevo, muchos alegarían la exageración artística, la falta de fiabilidad y la inexactitud de las ilustraciones. Y con razón. Pero, cuando miramos Chatsworth desde arriba en Google Earth, ¿qué es lo que encontramos? ¿Sombras en el suelo frente al río? No, son las marcas de una antigua infraestructura que fue derribada. La marca sugiere que una vez hubo un puente aquí, un puente que vemos en la ilustración. Mira un poco más de cerca. Un octógono con el claro contorno de un antiguo generador. Así que sí, la ilustración es una mentira. La finca era mucho, mucho más grande de lo que se representa aquí. En 2018,
hubo una ola de calor en Inglaterra. Y las viejas marcas de la antigua gloria de Chatsworth comenzaron a aparecer en los terrenos, ellos mismos. Tuvieron que reconocerlo. A veces, el barro y las mentiras no son suficientes para enterrar la verdad. Chatsworth era una granja enorme en el mundo antiguo. Como he dicho antes, las ilustraciones y las pinturas no son de fiar. La mayoría de las veces, se utilizan como herramientas de engaño contra nosotros. Pero, como se ve aquí, tienen tendencia a volverse contra los controladores. Al igual que con los planos de las estaciones estelares y las ciudades, nuestro propio acceso tecnológico a herramientas, como Google Earth, valida estos antiguos planos e ilustraciones como medias verdades. Puedes apostar buen dinero a que incluso los planos e ilustraciones solo nos dan una fracción de la imagen completa, como aquí con el plano de Chatsworth. Y es en Chatsworth donde nos encontramos con el primero de los muchos actos de profanación bárbara a manos del enemigo. El gran conservatorio de Chatsworth se mantuvo inmenso hasta su destrucción en 1920. Tenía 84 metros de largo y 20 de alto y fue construido, según dicen, en 1840, antes de que se estableciera la fabricación automática de vidrio. Enormes túneles interconectados y tuberías de agua se acumulaban bajo el suelo de la estructura para proporcionar calefacción a través de calderas y agua caliente, una hazaña de ingeniería tan imposible como la construcción de la propia estructura. Fue diseñado por el jardinero de Chatsworth, Joseph Paxton. Paxton es un fantasma que ronda las páginas de los libros de historia. La historia de Paxton es una historia de circunstancias afortunadas, innovación audaz y éxito. Por desgracia, es una historia deshonesta, una ficción poco convincente. Se nos dice que Paxton consiguió un puesto de jardinero cuando tenía 20 años, mientras trabajaba en los jardines de Chiswick. Y fue aquí donde conoció a William Cavendish, el duque de Devonshire, que quedó tan impresionado por las habilidades hortícolas del joven Paxton, que lo contrató como jardinero jefe de Chatsworth House. Paxton es responsable de la creación de lo siguiente: el arboreto de Chatsworth, la rocalla, la fuente del emperador. ¿Recuerdan? La fuente que rociaba agua en el aire al doble de la altura de la columna de Nelson. El gran conservatorio. Fue el responsable de cultivar el plátano Cavendish, el más consumido actualmente en el mundo. Y de diseñar las estaciones de tren de todo el Peak District. ¡Qué joven tan talentoso y productivo! Los logros de Paxton, sin embargo, no terminaron con el plátano y el conservatorio. La farsa no termina aquí. ¿Qué red tan enmarañada tejemos cuando nos proponemos engañar? El éxito de Paxton con Chatsworth le llevó a diseñar el infame Palacio de Cristal de Londres. Justo a tiempo para la Gran Exposición de 1851. Se construyó originalmente en Hyde Park para la feria. Se construyó en poco más de un año, una hazaña de ingeniería que nunca más se repitió. Se fabricó con más de 1000 barras de hierro y su masa total comprendía más de 4000 toneladas de hierro. La cristalería Chance Brothers de Smethwick proporcionó las 300.000 hojas de vidrio. Recordemos que esto fue antes de la fabricación automática de vidrio. Esta es la fábrica de vidrio en la que se produjo el vidrio.
Una simple ecuación matemática nos da un promedio de 822 vídeos producidos cada día. 7 días a la semana, durante un año, aquí en esta fábrica. Este fue el boceto inicial de Paxton para la estructura. Pasó de esto a esto en un año. Además, todo el palacio de cristal podía albergar árboles gigantescos. Y tuvieron que tapar muchos de los cristales y cubrir gran parte de la parte superior de la estructura durante la exposición universal porque el interior de la estructura se calentaba demasiado. No sabía Paxton, que diseñó el conservatorio de Chatsworth, que un enorme palacio de cristal produciría un calor inmenso. Toda la narración pronto se disuelve en la estupidez cuando nos damos cuenta de que, un año más tarde, en 1852, desmantelaron el palacio de cristal y trasladaron toda la estructura a Sydenham, en el sureste de Londres, donde se reconstruyó con 2 enormes torres de agua adicionales en cada extremo de la monstruosa estructura. Curiosamente, no existen pruebas fotográficas del Palacio de Hyde Park original, solo ilustraciones. No habría sido la estructura el foco de atención de muchos fotógrafos durante la inauguración de la Gran Exposición de 1851, la primera de este tipo. Es muy probable que hubiera 2 de estos palacios de cristal en Londres, y que ambos fueran destruidos, o que el Palacio de Hyde Park sea una auténtica mentira. Curiosamente, unos años después de su traslado a Sydenham, se realizó este plano del palacio, todo ello diseñado de la mano de nuestro genial jardinero. Se nos dice que tuvo problemas con el suministro de agua. Después de todo, abastecer 12.000 fuentes-2 de las cuales disparaban agua a 250 pies de altura, y las diversas cascadas, sería una tarea difícil de lograr. Pero, evidentemente, no para Paxton, lo hizo realidad. Curiosamente, el Palacio de Cristal también contaba con uno de estos imposibles, grandiosos y espectaculares órganos. Por si fuera poco. Mientras el señor Paxton rediseñaba el Palacio de Cristal en Sydenham, también estaba diseñando las gloriosas Torres Mentmoor para nada menos que el barón Mayer Rothschild. ¿Quién iba a pensar que un joven jardinero veinteañero al azar sería el responsable de algunas de las hazañas de ingeniería más imposibles e impresionantes de la historia? No nos olvidemos tampoco de su plátano. Paxton es un ejemplo de la pereza del enemigo a la hora de ocultar nuestra verdadera historia. No es comprensible, ni siquiera posible, que los ciudadanos del siglo XIX hayan construido estas estructuras, y mucho menos asignar su creación a un solo hombre. El Palacio de Cristal y sus jardines, al igual que Chatsworth, eran enormes redes de cultivo que vivían en el agua en conjunción con el sonido y la energía electromagnética para cultivar toda una serie de productos maravillosos. Los jardines de Kew, en Londres, son otro ejemplo. La abundante energía electromagnética era capaz de producir condiciones de calor con facilidad. Y las frecuencias vibratorias fomentan el crecimiento. Tal vez, por eso el Palacio de Cristal albergaba un gran órgano, utilizar las frecuencias y las vibraciones para permitir el crecimiento de los productos. Y por eso los controladores pudieron asignar el cultivo del plátano, una fruta exótica, a un inglés fabricado. La tecnología ya establecida en Inglaterra era capaz de cultivar muchas cosas con facilidad.
Entre otros impresionantes logros hortícolas que se atribuyen al genio de Paxton están las piñas perfectas, otra fruta tropical que cultivó en Chatsworth. Cultivó enormes nenúfares que podían soportar el peso de un ser humano. Cultivó en Chatsworth secuoyas gigantescas, que normalmente solo prosperan en condiciones de humedad. Las cultivó con facilidad y muchas de estas secuoyas permanecen hoy en día, una vista espectacular para contemplar. Probablemente merezca la pena señalar que, entre otros muchos talentos de Paxton, la Wikipedia también nos dice que llegó a ser muy hábil en el traslado de árboles gigantescos. Así como de gigantescos palacios de cristal, el mayor de estos árboles pesaba 7.000 kilogramos. ¿Cómo? Con un caballo y un carro. ¿Por qué los humanos son tan crédulos? En 1920 destruyeron el hermoso e imposible Conservatorio de Chatsworth. Como dijo el hijo del duque en una carta a su padre, volaron más de 200 libras de explosivos para derribarlo. Así que debió de estar bien construido. Las estructuras del mundo antiguo se construían para que permanecieran en pie durante siglos. ¡Qué gran vergüenza! Las mentiras que rodean al Peak District no terminan con Paxton. Todo el parque nacional era un gigantesco sistema electromagnético de agua interconectado del viejo mundo. Probablemente fue uno de los principales proveedores de productos agrícolas de Gran Bretaña. El Parque Nacional cuenta con una de las mayores colecciones de casas señoriales, salones y mansiones, que habrían funcionado como enormes granjas. También era un refugio regional especializado en la curación. Sí, así es. Curación. El Peak District alberga dos grandes ciudades, Madleck y Buxton. Buxton es famosa por su agua embotellada y Madleck por sus históricos baños. Incluso hoy en día, ambas ciudades cuentan con una envidiable colección de estructuras del viejo mundo. Vemos una gran cantidad de generadores antiguos, estructuras de pabellones abovedados, condensadores, columnas de columnatas, kioscos de música, jardines y sistemas de agua. Con vistas a la ciudad de Madleck se encuentra el Castillo del Río. Su silueta y sus torretas se alzan majestuosas en la distancia. Se trata de una estructura abandonada que lleva más de un siglo en ruinas. No se permite al público curioso acercarse a la estructura. Nos dicen que fue construida muy rápidamente por un tal John Smedley. Smedley era, según nos cuentan, un industrial. En la década de 1850, se había convertido en la fuerza motriz de la industria hidropática de Madleck. La hidropatía es la práctica de sanar y curar enfermedades mediante el uso del agua. La narración oficial afirma que Smedley construyó el Smedley Sidro, que se encuentra en la calle Smedley de Madleck. En la actualidad es un edificio gubernamental del ayuntamiento. Smedley Sidro fue solo una de las hidropatías de la región. Se dice que en un momento dado había más de 20 establecimientos hidropáticos en la región. Basta con mirar estas estructuras. Smedley no construyó el Hidro. Su estructura, una inmensa torre de agua, escapa a sus capacidades y a las de todos los ciudadanos del siglo XIX. Los ciudadanos del Peak District del siglo XIX heredaron toda esta infraestructura. Y los controladores de nuestro reino sabían que debían aplastar cualquier posibilidad de que se utilizara para los fines previstos originalmente. O
o de que alguno de los herederos descubriera la verdad. Era demasiado obvio. Y pronto, alguien entre la multitud podría empezar a sumar 2 y 2. Así que hicieron lo que mejor saben hacer y emplearon una marioneta. Pero, a diferencia de Paxton, que pudo alcanzar fama y fortuna por llevarse todo el crédito, Smedley tenía un papel diferente que desempeñar, un papel que muchas marionetas de nuestra sociedad siguen desempeñando hoy en día. Su misión fue controlar cuidadosamente la introducción de la hidropatía, para que fuera declarada primitiva o fraudulenta, y posteriormente enterrada y erradicada como práctica seria. Su historia es muy similar a la de otra marioneta enemiga que ha ganado mucha más atención a lo largo de los años. Yo también caí una vez en la mentira que rodea la historia de este hombre. Las hidropatías fueron capaces de acoger a cientos de pacientes. Y tuvieron un éxito tremendo en la curación de toda una serie de enfermedades y problemas, desde inflamaciones y ataques de bilis hasta parálisis, reumatismo y fiebres. Para ello se empleaban diferentes técnicas de baño, se aplicaban sábanas chorreantes como vendajes y se fusionaban la electricidad, las ondas sonoras y el agua. Como informó un periódico, había campanas eléctricas en todos los edificios. Sin duda, el potencial real de la hidropatía nunca se expresó plenamente en el conjunto de hidros de Smedley. Pero, no obstante, ayudaron enormemente a la gente. Y fueron un gran éxito. Por lo tanto, los controladores se beneficiaron temporalmente financieramente. Los Hydros curaban y aumentaban el bienestar de la gente a través del agua y su fusión con el sonido, la vibración, la frecuencia y la electricidad. Mira el menú de tratamiento eléctrico de uno de los antiguos folletos. Opciones de reflector parabólico de alta potencia. Tratamiento eléctrico de ionización y alta frecuencia. Smedley también demostró la capacidad del agua eterizada para calentar salas enteras, de una manera profunda. El Fennery del hidro tenía un sistema de calefacción por agua integrado en sus paredes y siempre mantenía una temperatura constante de 65 grados, incluso cuando la sala se llenaba con una multitud de 350 visitantes aproximadamente. La temperatura nunca se desviaba. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX se dispusiera de este tipo de tecnología y, sin embargo, hoy no tengamos acceso a este tipo de calefacción tan sofisticada? Los historiadores y periodistas de la época desprestigiaban deliberadamente a Smedley, tachando la hidropatía de pseudociencia comparable a la homeopatía. Smedley tuvo muchas batallas con la floreciente industria médica. Y, tras su muerte, se compraron los hidros y comenzaron las modificaciones estructurales. Al igual que Tesla, Smedley desempeñó su papel e introdujo con éxito la ciencia del viejo mundo, para que fuera desacreditada, empañada y marginada para siempre. La hidropatía, hoy en día, se considera nada más que una aventura de spa relajante. Todas sus aplicaciones originales de frecuencia y electricidad han sido erradicadas de la práctica. El juego de roles de Smedley permitió a los controladores justificar todo el sistema de red hidráulica del Peak District, impidiendo con éxito que el siglo XIX actual y otras generaciones posteriores cuestionaran su presencia. Los restos de la red, hoy en día, son muy evidentes. Puede sentarse y relajarse con el relajante sonido del agua cayendo sobre el regio embalse de Derwent,
que conecta toda la región a través de sus ríos y canales ramificados. Puede pasear, ir de compras, por el interior de las antiguas centrales eléctricas y por las antiguas estaciones de bombeo. Y, en cada zona de la región, hay maravillas que esperan ser descubiertas. No solo en las ciudades más grandes encontramos antiguas fuentes que antaño proporcionaban las aguas vivas, sino también en los pueblos remotos. Escondida, encontramos una vieja fuente seca. Mira, el regalo del Señor. Una alegría agridulce para contemplar. Los ciudadanos del viejo mundo descubrieron el poder del agua electromagnética estudiando las estrellas de arriba, en el firmamento. Las estrellas de arriba les enseñaron que la clave para manipular la energía etérea que aprovechaban de la ionosfera era a través del agua, las ondas sonoras, la vibración y la frecuencia. Honraron este don construyendo cúpulas, elaborando ciudades estelares, magnetrones cimáticos y alabando al Señor y al Espíritu Santo por las aguas vivas que recibían a cambio. Comprendieron el firmamento como científicos y como discípulos. Espectador, espero que la imagen empiece a aclararse en tu mente. E inevitablemente comenzarás a ver las cosas bajo una luz diferente al ponderar todas estas estructuras imposibles. No es una coincidencia que algunas estructuras, como el Coliseo, se denominen también anfiteatros. ¿Los ha visto desde arriba? Parecen altavoces. Anfiteatro es una palabra interesante. Un amperio es una unidad de corriente eléctrica. Y un amplificador es un dispositivo que aumenta la señal, especialmente las microondas y el audio. Y, sin duda, empezarás a sumar 2 y 2, en cuanto a algunos de los inventos con los que se nos permitió jugar, antes de que fueran descartados por ser antiguos en su eficacia. Pero, el tiempo es esencial. Podríamos reflexionar durante horas sobre los ejemplos del sistema de red de agua electromagnética del viejo mundo. Pero, te animo a que salgas y busques estas estructuras tú mismo. Y a documentarlas en su propio tiempo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que empezar. Esperar. ¿Qué? ¿Quieres saber si estos vinieron del viejo mundo? Sí, lo hicieron. Y son extremadamente importantes. El inevitable tic-tac del reloj, un instrumento profundamente inquietante. Pero, inevitable. Primero, necesito mostrarles una pieza más del rompecabezas electromagnético. Y luego, echaremos un vistazo más de cerca a estos instrumentos para mantener el tiempo. Vamos. Let's keep moving.